Humillada por su propio esposo, Soledad fue obligada a trabajar entre cerdos, cubierta de lodo y desprecio. Pero lo que él no sabía era que allí, en ese lugar de vergüenza, Dios había escondido una poderosa verdad. Una historia sobre la fe silenciosa, la justicia divina y un giro del destino que transformó el dolor en honor ante todo el pueblo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo la transmisión y dale a me gusta ahora, porque esta historia te conmoverá y te recordará que Dios nunca abandona a los justos. Y quédate hasta el final. Dios tiene un mensaje especial para ti. Soledad no era como las demás mujeres del pueblo. Su mirada reflejaba una firmeza silenciosa, como si hubiera enfrentado mucho más de lo que parecía. De familia humilde, creció escuchando a su madre decir que la fe en Dios es como una raíz en tierra seca. Se sostiene incluso cuando todo parece muerto por fuera. Cuando Ramiro apareció con una propuesta de matrimonio, muchos se asombraron. Era un hombre de tierra, de voz firme y mirada fría. Inspiraba respeto en algunos, temor en otros. No era ningún secreto que guardaba rencor del pasado, especialmente contra la familia de Soledad, acusando a su padre de una vieja deuda que nunca se demostró. Aún así, la boda se celebró, sin fiesta, sin alegría, sin promesas. Solo quiere humillar a la chica, murmuraban los vecinos en las esquinas de la plaza. Y pronto quedó claro que tenían razón. Durante los primeros días, Ramiro mantuvo las distancias. No la llamó por su nombre, no compartió la mesa con ella ni le preguntó cómo estaba. Pero fue en la segunda semana, sin previo aviso, cuando le demostró lo que realmente quería. Mientras ella lavaba ropa junto al pozo, se le acercó con un tono seco. «A partir de mañana te encargarás de lavar a los cerdos», dijo sin siquiera mirarla a los ojos. «¿Yo? Pero, ¿y Marieta? Ella siempre ha sido la que... No eres mejor que ningún cerdo de esa granja. Ve allí y haz lo que te digo». Soledad. Tragó saliva con dificultad, no por miedo, sino por el dolor de darse cuenta de que la estaban usando como objeto de venganza. Al día siguiente, se puso las botas viejas de Marieta, agarró las cubetas y se fue. En el camino de tierra, cada paso era una plegaria, no de liberación, sino de fuerza. Al llegar, el olor era casi insoportable. Los cerdos estaban inquietos, el barro goteaba de los rincones de la pocilga y en el fondo, restos de comida podrida formaban un caldo espeso que nadie se atrevía a tocar sin guantes gruesos. Pero allí estaba ella, echando bazofia, limpiando los rincones, sintiendo la piel arder con el peso de la humillación. Ramiro pasaba de lejos, a veces con amigos. Se reían, susurraban, señalaban. Era un teatro de desprecio. Una mañana, mientras Soledad barría los escombros acumulados, oyó a uno de ellos decir: «¿Quién lo diría? La hija del orgulloso Joaquín ahora anda fregando porquerizas». «Qué bueno que esté aprendiendo», respondió Ramiro, riendo a carcajadas. Solo así recordará de dónde viene. Pero Soledad no se acobardó. Limpiaba, cuidaba y alimentaba a los animales con el mismo celo que su madre le había inculcado en las tareas domésticas. Cada movimiento era un recordatorio para sí misma. Dios ve, aunque nadie más vea, Él ve. Por la noche regresaba sucia, con el barro hasta las rodillas, pero con el ánimo en alto. Y al entrar en casa, la mirada de Ramiro era siempre la misma, gélida, victoriosa, como diciendo: «Me perteneces y te quedarás exactamente donde yo quiero». Hubo silencio entre ellos. Él prefería ignorarla, como si su presencia le recordara la miseria que llevaba en el corazón. Pero Soledad le hablaba a Dios, incluso sin palabras. A veces, junto al fuego, removiendo los frijoles, murmuraba: «Señor, si me trajiste aquí, es por algo. No dejes que olvide quién soy».
y aún sin comprender, sabía que algo más grande estaba obrando, porque el dolor que no ven los ojos del mundo, siempre lo recogen las manos del cielo. Ella simplemente no sabía que el mismo chiquero donde la arrojaron sería el lugar elegido por Dios para sembrar su justicia. La rutina seguía igual. Todos los días, Soledad se despertaba antes del canto del gallo, se ponía sus botas manchadas de barro y se dirigía silenciosamente a la cocina. Preparaba cubetas con las sobras del día anterior, cáscaras de verduras, menudillos, restos de pan, fragmentos de hueso, y lo mezclaba todo con agua lodosa para hacer bazofia de cerdo. Era un trabajo sucio, duro y maloliente, pero no permitía que el asco le invadiera el corazón. Sabía que había algo más allá, algo que los ojos humanos no podían ver. Mientras caminaba hacia la pocilga, sentía el peso en los brazos y la espalda, pero era el peso del desprecio de Ramiro lo que más pesaba. Se sentaba en el porche con sus amigos, todos hombres del pueblo que le debían favores, todos riendo, bebiendo y señalándola. Parecían alimentarse del sufrimiento ajeno. «Mira a la esposa del jefe», se burló uno de ellos. «Si sigues así, pronto serás parte de la granja». Ramiro se cruzó de brazos, sin siquiera intentar ocultar su placer. «Necesitaba recordar de dónde venía», dijo en voz alta, «y Dios quería que yo fuera el instrumento». Soledad escuchó, pero no reaccionó. Entrecerró los ojos, mantuvo la cabeza en alto y se dijo solo a sí mismo: «Dios me ve y nunca falla». Y eso fue lo que la mantuvo en pie. No fue orgullo ni terquedad. Fue fe, una fe que no gritaba, sino que se arraigaba cada vez más en ella como una semilla protegida de la tormenta. Aun siendo humillada a diario, incluso regresando con la ropa sucia, el cabello enmarañado en sudor, el rostro manchado de lágrimas secas, ella continuó, porque creía que ninguna lágrima era en vano, que el sufrimiento de los justos nunca pasaba desapercibido a los ojos del cielo. Por la noche, después de que todos se hubieran dormido, se lavaba las manos con agua fría, se frotaba las uñas con jabón y se sentaba cerca de la estufa de leña, donde aún ardían las brasas, contemplaba el fuego y dejaba vagar sus pensamientos. A veces recordaba a su madre, otras veces a su abuelo, quien siempre le decía: «Cuando la vida te pone de rodillas, es hora de mirar hacia arriba», y lo hacía, en silencio, sin quejarse, sin culpar a nadie. Ramiro, por su parte, parecía alimentarse de ello. Pasaba junto a ella y fingía no verla. Solo hablaba cuando quería encargarle alguna tarea degradante. Una tarde, ella estaba barriendo los bordes de la pocilga cuando él apareció de repente. «Te estás volviendo perezosa, Soledad. Hay restos de comida hasta en la cerca». Ella no respondió. Solo asintió y continuó con la tarea. «Mírame cuando hablo», gritó, molesto por su silencio. Soledad levantó la mirada firme, sin odio. «Busco a quien merece una respuesta, Ramiro». Él resopló y se fue, dando un portazo. Ella se quedó allí, sola con los cerdos y las moscas, pero no con el corazón vacío. Había una fuerza en su interior que crecía día a día, como si cada humillación se abriera paso a un espacio donde Dios derramaría algo mucho mayor. Y aunque todo parecía estancado, repetitivo, sin cambio alguno, sintió que algo se movía, no fuera de ella, sino dentro, algo invisible, pero firme. Como si una mano silenciosa reordenara las piezas, como si el barro mismo tuviera ojos y supiera lo que escondía, y en lo más profundo de su alma, una certeza crecía: Dios no desperdicia ningún dolor, y cuando permite la humillación de los justos, es porque prepara algo que nadie, ni siquiera el opresor, podrá impedir. Y ella no sabía que ese suelo fangoso que pisaba con desdén estaba a punto de revelar algo que ni siquiera los cielos parecían dispuestos a anticipar.
Apenas el sol había rozado los tejados del pueblo cuando Soledad se dirigió de nuevo a la posilga. El suelo estaba húmedo por las lluvias matinales y la niebla baja se aferraba a las cercas como un velo de silencio. Los cubos pesaban más ese día, la basofia fermentada, más espesa y difícil de transportar. Pero ella, como siempre, no se quejó. Sus manos callosas aferraban con firmeza los mangos de madera y sus pasos lentos parecían parte de una rutina sagrada, aunque los realizara entre barro y desprecio. Ramiro la observaba desde lejos, apoyado en el balcón, con una mirada seca y distante. No dijo nada, pero su postura bastaba para recordarle que aún creía tener el control. Soledad mantenía la mirada al frente, no por miedo, sino porque sabía que cada segundo perdido con ese hombre era un segundo de lo que realmente importaba. Su mundo interior era algo completamente distinto, una dimensión donde solo ella y Dios caminaban juntos. Al llegar a la posilga, apartó con cuidado a los cerdos, vertió un poco de la basofia en la zanja y se preparó para echar el último cubo al tanque más profundo. El peso se sentía extraño. El líquido no fluía como otros días. Y fue en ese momento, al voltear el recipiente, que oyó un sonido seco y sordo. El sonido de algo metálico, golpeando la madera húmeda del fondo. El sonido no pertenecía a ese lugar. Era pesado, más firme que cualquier hueso o herramienta rota. Soledad frunció el ceño y se acercó lentamente. Se ajustó la falda, se arremangó un poco y con una mano comenzó a remover la espesa mezcla de basofia. «Debe ser solo una piedra», murmuró para sí misma, tratando de convencerse de ello. Pero al tocar el fondo del tanque, sus dedos encontraron algo frío. Era metálico, sin duda, y pesado. Agarró el objeto con firmeza y lo sacó lentamente, venciendo la resistencia de la grasa y el barro acumulados. Cuando finalmente emergió, el objeto resbaladizo y oscuro parecía irreconocible. Soledad lo colocó sobre una tabla cercana, sacó un cubo de agua del pozo y comenzó a verterla con cuidado, lavando lo que parecía un montón de hierro oxidado. Poco a poco, bajo el agua cristalina y con manos pacientes, la forma emergió. Era una llave, vieja, gruesa, con dientes anchos, hecha de un metal oscuro manchado por el tiempo. Junto a ella, sujeto con un cordón casi podrido, había un pequeño sello redondo de latón con un escudo de armas grabado en el centro. Se llevó la mano a la boca y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo un trozo de hierro desechado, era algo más, mucho más. «No puede ser», susurró, con la mirada fija en el símbolo grabado en el sello. Su corazón empezó a latir más rápido. Se sentó en el suelo de tierra, con la llave en el regazo, e intentó limpiar aún más el metal con el paño que llevaba atado a la cintura. Con cada movimiento, la imagen se hacía más nítida. Un escudo con hojas alrededor y una delicada cruz en el centro. Soledad apretó la llave contra su pecho y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aún no sabía qué significaba, pero algo en su interior le decía que el descubrimiento no era casualidad, que el objeto no había caído allí por accidente, y que quizás entre la basura, la grasa y el barro, Dios había guardado algo más que un simple trozo de chatarra. Hay recuerdos que regresan cuando el cielo quiere hablar en silencio, y hay señales que no se pueden explicar, simplemente se transforman. Pero lo que Soledad aún no sabía era que esto era solo el comienzo de una verdad enterrada que muchos habían tratado de borrar. Soledad permaneció allí largos minutos, sentada al borde de la posilga, con la llave en el regazo y el sello aún húmedo en la mano. El ruido de los cerdos había desaparecido. Todo a su alrededor parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que ella pudiera sentir lo que necesitaba sentir.
Respiraba despacio, pero su corazón no la obedecía. Latía con fuerza, rápido, como si reconociera algo que su razón aún intentaba comprender. El escudo de armas grabado en el sello, ahora limpio y reluciente a la luz de la mañana, le devolvió un viejo recuerdo, enterrado como una semilla en tierra dura. Debía de tener unos 7 años. Era una tarde nublada, de esas en las que las gallinas se van temprano al gallinero y el viento trae el olor a tierra mojada. Su abuelo, don Aurelio, la llamó adentro cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear las tejas. Siempre hablaba poco, pero cuando se decidía a contar historias, sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Esa tarde la hizo sentar en un pequeño taburete de madera y con un carboncillo en las manos dibujó en el suelo de tierra compactada. «¿Ves esto, mi niña?», dijo, trazando el contorno de un escudo con hojas alrededor. «Es el escudo de armas de nuestra familia. Es antiguo, ya nadie lo cree, pero existe. Y si alguna vez encuentras algo así, escucha lo que te voy a decir». Soledad recordaba vívidamente su voz, firme como la madera de raíz. «Hay una biblioteca», continuó don Aurelio, «escondida, enterrada en tierras que nos arrebataron, tierras que hoy llaman herencia ajena, pero que llevan nuestra sangre. Un día, Dios nos devolverá lo que es nuestro. Puede que no sea en mi tiempo, ni en el de tu madre, pero alguien de nuestro linaje encontrará la señal, y cuando llegue ese día, sabrás qué hacer». En aquel entonces parecía una leyenda, un dulce intento de consolar la dureza de la vida, pero ahora, tantos años después, ese sello en su mano gritaba verdades que nadie más se atrevería a decir. Soledad miró a su alrededor, como si esperara ver a su abuelo allí de pie, apoyado en una valla, sonriendo con esa mirada entre severa y orgullosa. Pero solo se oía el viento y el canto de un cuervo en la distancia. Se levantó lentamente, guardó el sello en el bolsillo de su delantal y sujetó la llave con firmeza. Pesaba, como si cargara con el peso de generaciones. El mango era redondeado, desgastado por el tiempo, pero aún fuerte. Los dientes, largos y detallados, parecían hechos a mano, con un cuidado que ya no se ve hoy. Esto no era común. No era una herramienta agrícola, ni una cerradura cualquiera. Era un objeto hecho para proteger algo preciado. Esa noche, Soledad no durmió. Se sentó junto a la estufa apagada, con la llave en la mano y la mirada fija en la leña que ya no ardía. Ramiro llegó tarde, como siempre, oliendo a alcohol y riéndose para sí mismo. Pasó junto a ella sin decir palabra, y subió a su habitación. Ella no se movió. Ya no necesitaba su aprobación ni su miedo. Había algo más grande en juego. Algo que venía de antes. Algo que quizá Dios finalmente le estaba revelando. «Dios mío», murmuró en voz baja, «si de verdad es así, enséñame cómo proceder. Enséñame qué hacer con esta llave, porque ya no puedo fingir que no escuché lo que el Señor intenta decir». Los recuerdos del abuelo regresaban como un eco continuo. Las historias sobre tierras arrebatadas por la avaricia, los nombres borrados de los registros, los rumores de traición entre antiguas familias. Nada de eso tenía sentido en ese momento, pero ahora cada pieza parecía encajar como un rompecabezas que solo Dios podía armar con tanta precisión. Y la llave, fría en su palma, parecía latir, como si contuviera algo más que hierro, como si albergara secretos que habían esperado décadas a alguien con la fe suficiente para no ignorarlos. A veces lo que los antiguos llaman leyenda es simplemente la verdad esperando el coraje adecuado. Y cuando una mujer se levanta del barro con algo en sus manos y a Dios en su corazón, ninguna mentira puede permanecer enterrada por mucho tiempo. Pero lo que Soledad aún no sabía era que esta llave podía abrir más que puertas,
podía desatar en toda una historia, y quizás por esa misma razón tantos quisieron ocultarla durante tanto tiempo. Soledad despertó antes de que el amanecer tocara el cielo. La llave había estado debajo de su almohada, como si su peso de hierro fundido le hubiera traído pesadillas toda la noche. No habló con nadie esa mañana. Preparó café como siempre, barrió el suelo del porche ligeramente y volvió a colocar los cubos de lavar cerdos en su lugar. Pero por dentro, su espíritu ardía. Una llama pequeña pero firme la impulsaba hacia un destino que aún no comprendía del todo. Todo en su interior lo sabía. Esa llave no era simbólica, era real, y algo o alguien la esperaba, escondido en algún lugar de aquellas tierras. Después de que Ramiro partiera a caballo para atender asuntos del pueblo, Soledad esperó a que la casa quedara en silencio. Tomó un pedazo de pan y una botella de agua, colocó la llave y el sello en el fondo de la bolsa de tela que llevaba consigo desde niña y se fue sin hacer ruido. No, sabía exactamente a dónde iba, pero había un camino en su memoria que su cuerpo parecía reconocer. Pasó por el sendero trasero, cruzó el alto maizal y se aventuró entre los árboles retorcidos donde años antes su abuelo solía llevarla a recoger leña. Sus pasos eran tranquilos, pero su corazón se aceleraba a cada paso. Las colinas al norte del pueblo se alzaban como guardianes silenciosos, y fue entre dos de ellas, donde las piedras formaban una especie de muro natural, donde vio lo que nunca pensó que volvería a encontrar, una estructura semioculta de piedras oscuras, cubierta de raíces gruesas y musgo añejo. La puerta estaba allí, o lo que quedaba de ella. El tiempo la había corroído y el hierro era más óxido que estructura. Pero aún había una grieta visible, un pestillo firme y un agujero donde, por pura casualidad, o por Dios, encajaba a la perfección esa llave. Soledad respiró hondo. Sintió que le temblaban las manos. Giró la llave una vez, y el clic que oyó no fue solo la cerradura cediendo, sino también algo dentro abriéndose. La madera crujió. La puerta se movió con dificultad, como si también hubiera esperado décadas para cumplir su propósito. Y entonces entró. El aire era denso, cargado de polvo, pero no olía a abandono. Era como si ese lugar hubiera sido aislado para preservarlo del mundo. Rayos de luz se filtraban por las grietas del techo desmoronado, iluminando las altas estanterías llenas de libros viejos, cuadernos escritos a mano y cajas de papeles, cuidadosamente organizados. Soledad no podía creer lo que veía. Esto era más que una biblioteca. Era un relicario de la memoria de su familia. Se acercó a una de las mesas cubiertas con un mantel grueso y al retirarlo, reveló un conjunto de documentos envueltos en tela de lino. Los abrió con cuidado. Eran hojas manuscritas, selladas con sellos de lacre rojo. El escudo de armas del sello que había encontrado en la pocilga estaba en todas ellas. Eran registros, nombres, fechas, títulos de doense, propiedad, mapas dibujados con impresionante detalle. Incluso había cartas dirigidas a su abuelo, don Aurelio, y a otros familiares de los que solo había oído hablar en susurros durante su infancia. Una lágrima cayó sobre el papel al leer, entre las líneas temblorosas de una vieja carta, la confirmación de que las tierras circundantes, confiscadas décadas atrás con el pretexto de deudas y abandono, pertenecían legítimamente a su linaje. No era una leyenda. Todo estaba allí, escrito, sellado y guardado como a la espera de que la justicia volviera a respirar. Soledad se llevó la mano a la boca, como si intentara contener las lágrimas. «Dios mío», murmuró con voz temblorosa, «estuvo aquí, siempre». Se sentó en una de las sillas de madera, aún firmes a pesar de los años. El silencio interior era diferente,
No era el silencio del dolor, sino el de la revelación. Cada página tocada era como un recuerdo que regresaba. Cada sello roto era como una puerta de la memoria que se abría, y lo supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera. Se enfrentaba a algo que Ramiro nunca quiso que saliera a la luz, algo que, de revelarse, cambiaría por completo el curso de las cosas. Porque hay verdades que el tiempo intenta ocultar, pero que Dios protege hasta que llega el momento oportuno para descubrirlas. Y lo que Soledad había descubierto allí era solo el primer aliento de un legado que nadie, ni siquiera los poderosos, podrían borrar. El silencio en aquella biblioteca parecía cargar siglos de espera. Soledad, con los ojos aún llenos de lágrimas, recorría cada página con las yemas de los dedos, como si despertara un cuento dormido. Los documentos estaban organizados en carpetas de cuero, algunas marcadas con iniciales, otras con números y fechas. En una de ellas, la más desgastada y amarillenta, había un sencillo cierre de cordón. Al desatarla, encontró lo que su corazón, aún sin saberlo, había buscado desde la infancia. Era una colección de registros oficiales, documentos con sellos gubernamentales de la época, firmas, timbres. Reconoció de inmediato el apellido de su abuelo en la parte superior de varias páginas. Don Aurelio no había mentido. Las tierras allí registradas, con sus linderos, colindancias y títulos, correspondían exactamente a las propiedades donde Ramiro había construido su casa, sus corrales, su manada. Se sentó con cuidado en la vieja silla de madera, intentando contener la respiración para no romper los frágiles papeles. Leyó atentamente línea por línea. En uno de los documentos, fechado en 1943, aparecía el nombre de su bisabuela como propietaria legal de las tierras de Colina Alta. En la página siguiente, una adenda de 1956 indicaba que, debido a la ausencia de herederos localizables, el territorio se había considerado abandonado a pesar de las notas que el propio don Aurelio hizo años después solicitando una revisión. Pero lo que la detuvo por un instante fue el último archivo de la carpeta. Un testamento fechado en 1972, manuscrito, con sello oficial de lacre rojo y firma notariada, de una notaría que ella sabía que aún existía en el pueblo vecino. En él, don Aurelio nombraba a su nieta, Soledad Moreno, heredera directa de la tierra. El documento se había adjuntado a una solicitud formal de revalidación de posesión. Sin embargo, en la esquina de la página, una nota manuscrita decía: procedimiento interrumpido por ausencia del beneficiario. Soledad se llevó la mano a la boca. Nunca me buscaron, susurró. Lo sabían y lo ocultaron todo. En ese momento comprendió el peso de la injusticia que soportaba. Ramiro no solo era cruel, era cómplice de algo mucho mayor. Alguien, en algún momento, había defraudado la venta del terreno, utilizando intermediarios y testaferros para borrar las huellas del pasado. Y Ramiro, ya sea por ignorancia conveniente o por mala fe deliberada, había comprado el terreno como se compra el silencio. Pero Dios no calla ante la verdad. Y ese sello, esa llave, ese lugar, eran prueba viviente de que la justicia humana puede tardar, pero la justicia de Dios se revela en el momento preciso. Se puso de pie, apretando los documentos contra su pecho. El nombre Soledad Moreno estaba allí, escrito con tinta azul oscurecida por el tiempo, confirmado por testigos y autenticado por la ley. Era como si, por primera vez, la historia gritara lo que habían intentado suprimir. Y cada humillación sufrida en la posilga, cada mirada de desprecio, cada palabra silenciada en su garganta, ahora parecían ecos de un camino que la llevaría exactamente a ese lugar.
Mi nombre está aquí, repetía, paseándose de un lado a otro por la pequeña habitación sin aliento. Lo sabían, y aún así me tiraron al barro. La revuelta quería surgir, pero la fe la frenaba. Volvió a sentarse, cerró los ojos y oró en silencio. Sabía que no podía actuar precipitadamente. Necesitaba reunir todas las pruebas, comprender cada detalle, encontrar las copias correctas y, sobre todo, esperar el momento oportuno para hablar, el momento que Dios le mostraría, porque Él había permitido el sufrimiento, sí, había permitido el desprecio, el barro, el silencio, pero no como castigo, como un camino, como un puente, como un peldaño en una escalera que otros creían que nunca alcanzaría. Allí, entre libros y documentos olvidados, Soledad ya no era solo una mujer herida, era la continuación de una historia que habían intentado borrar, y ahora, con su nombre en las manos y la verdad ante sus ojos, comprendió que incluso el barro que había pisado había sido usado por Dios para estabilizar sus pasos. Ciertos descubrimientos no solo nos liberan, revelan cuánto intentaron mantenernos encadenados. Y cuando un alma herida encuentra su origen, el mundo que la rodea comienza a temblar. Pero Soledad aún no sabía que lo que había desenterrado allí era solo la primera grieta de un muro a punto de derrumbarse. Ramiro siempre caminaba con el pecho inflado y la mirada altiva, como si todo el pueblo estuviera bajo sus botas. No daba explicaciones, no pedía permiso, mandaba, ordenaba. Si alguien lo confrontaba, un gesto de su sombrero y una amenaza velada sobre deudas o tierras en disputa bastaban para silenciarlo. Durante años cultivó esta autoridad, sustentada en contratos oscuros, titulares confusos y relaciones con personas que no firmaban nada sin una buena suma de dinero en negro. Para muchos, era intocable. Pero para el cielo, nada es intocable cuando la verdad empieza a brotar de las raíces. Mientras Soledad permanecía en silencio, recopilando documentos, grabando cada página de la biblioteca ancestral, haciendo copias con el abogado del pueblo vecino y organizando todo meticulosamente, algo empezó a cambiar en el pueblo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Comentarios que antes se susurraban en las cocinas, ahora se repetían en el mercado. Decían que se estaban investigando los documentos de propiedad de Ramiro, que el nombre de uno de los intermediarios había aparecido en otro caso, y que había impuestos impagos, registros falsificados y transferencias de propiedad realizadas con las firmas de personas ya fallecidas. Ramiro se burló. «La gente envidiosa siempre habla demasiado», dijo, sentado en el porche con una copa de brandy en la mano. «Lo tengo todo anotado». Pero no sabía, o no quería saber, que el tiempo de la arrogancia tiene fecha de caducidad, y que cuando la justicia de Dios empieza a obrar, nada puede detener lo que viene. Esa mañana todo cambió. El pueblo despertó con los pasos firmes de 3 hombres uniformados que subían por el camino de tierra. No hablaron con nadie, siguieron recto. Uno de ellos llevaba un maletín negro, otro una copia de la orden judicial. Al llegar a la puerta de la finca, Ramiro ni siquiera se molestó en bajar. Gritó desde la terraza: «¿Qué pasa ahora? ¿Un impuesto estúpido? Habla con mi contador». Pero el tono cambió cuando uno de los oficiales respondió fríamente: «Se cita al señor Ramiro Delgado para que preste explicaciones sobre falsificación de documentos y ocultación de bienes. Necesitamos acceso inmediato a los archivos de la propiedad». Por un instante, su rostro se contrajo. No esperaba que fuera real. Caminó hasta el borde de las escaleras y bajó lentamente, con la mirada fija en los documentos. «Esto debe ser un error», intentó argumentar. «Estas tierras se compraron con un contrato notariado. Tengo pruebas». El oficial recogió los papeles. «El contrato en cuestión está
siendo impugnado, y existen pruebas de que la escritura utilizada en la compraventa fue falsificada. Tendrá la oportunidad de explicarse, pero en este momento necesitamos acceso completo. Soledad se enteró del incidente por las palabras nerviosas de un vecino a última hora de la tarde. Entraron a su casa, lo registraron todo. Ramiro se puso pálido como la cera. Dicen que las autoridades ahora también quieren saber de otras fincas. No respondió. Bajó la mirada y siguió barriendo el jardín, como en todos los días. Pero en su pecho algo se aclaraba. Era el sonido del cielo, ajustando las manecillas del reloj. Ese mismo día, una de las cuentas bancarias de Ramiro fue congelada. Días después, parte del ganado de uno de sus ranchos fue embargado por deudas laborales. Los empleados comenzaron a renunciar. El contador, que solía cenar con él, ahora evitaba pasar por la carretera, y los amigos que solían reír con él en el porche se desvanecieron como el humo. En el fondo, lo que nadie sabía era que Ramiro había lanzado la llave de su propia ruina con sus propias manos. Al intentar humillar a Soledad, arrojándola al lodo, terminó permitiéndole encontrar lo que él nunca imaginó que aún existía. Y cada capa de mentiras que había construido arrogantemente ahora estaba siendo arrancada con la misma fuerza con la que pisoteaba a los humildes. A veces, el castigo más profundo es ver cómo tu propio trabajo se desmorona, piedra a piedra, silencio tras silencio. Y cuando el suelo empieza a ceder, bajo los pies de los orgullosos, es porque Dios ya ha declarado «basta». Pero lo que estaba por venir sería incluso más poderoso de lo que cualquiera en ese pueblo podría haber predicho. Soledad nunca buscó justicia por venganza. Todo lo que llevaba en sus manos, los documentos, los registros, los mapas, el testamento, era fruto de un dolor silencioso, pero también de una fe inquebrantable. Cuando llegó al juzgado regional con su viejo maletín de cuero, no llevaba ropa nueva, ni hablaba en voz alta. Se sentó ante el secretario y con tono sereno pidió presentar una denuncia con pruebas de fraude documental y usurpación de tierras. ¿Tiene usted un abogado?, preguntó el empleado, sorprendido por la firmeza de la modesta mujer. Tengo fe y tengo pruebas. Cualquier otra cosa que necesites, Dios proveerá, respondió, entregándole los papeles. La semana siguiente, la citaron a una audiencia preliminar. La jueza, una mujer de expresión severa, comenzó a hojear los documentos con escepticismo. Pero al leer los sellos antiguos, las firmas originales, los sellos de lacres secos, su actitud comenzó a cambiar. Pidió silencio en la sala, pidió tiempo, y después de casi una hora analizando lo que Soledad había traído, levantó la vista y dijo: ¿Tienes idea de lo que tienes en tus manos? La tengo, la verdad, y la verdad tiene dueño. Solo la conservé porque Dios me mostró dónde estaba. La sala quedó en silencio. La jueza cerró su carpeta, respiró hondo y llamó a su asistente. Exijo una investigación inmediata sobre el origen de la fortuna de Ramiro Delgado, y quiero acceso al registro civil donde se validó esta escritura. Hay pruebas contundentes de falsificación y omisión de herencia legítima. Soledad simplemente asintió. No sonrió ni lloró. Puso las manos en su regazo y dio gracias en silencio. Esa era la respuesta que esperaba. No por orgullo, sino porque sabía que Dios no deja a sus hijos sin rumbo. Nunca pidió riquezas. Lo que buscaba era justicia, y la justicia solo se alcanza cuando el corazón está limpio de resentimiento. La noticia corrió como la pólvora. En el pueblo, donde antes murmuraban que tenía suerte de haberse casado con Ramiro, ahora todos andaban cabizbajos. Vecino tras vecino, hombre tras hombre, comenzaron a acercarse a ella con palabras sarcásticas y ojos cargados de culpa. Lo siento, Soledad. No lo sabía. Le creímos. Yo también,
Desde hace mucho tiempo, respondió con dulzura. Pero Dios nunca se equivoca. Doña Carmela, una señora mayor que había evitado mirar a Soledad a los ojos desde su matrimonio, tomó sus manos en la feria y lloró. Siempre fuiste mejor que todos nosotros, hija mía, y yo te juzgué. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, doña Carmela? Dios ve lo que nadie ve, y actúa cuando nadie lo espera. La transformación no se vio solo en sus ojos, se vio en sus acciones. La gente empezó a ayudar sin pedir nada a cambio. Una vecina se ofreció a arreglar el techo de la casa. Otra apareció con una cesta llena de fruta. La costurera del pueblo le regaló un vestido nuevo cosido a mano, pero Soledad seguía como antes. Yo seguía barriendo el porche por la mañana, seguía alimentando a los animales a mano. Ella no buscaba un lugar de honor, simplemente hacía todo como siempre, con fe, con dedicación, en silencio, porque sabía que su fuerza nunca venía de los demás, siempre venía de arriba. Y cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse, era esta fuerza invisible la que la sostenía. No necesitaba gritar que había ganado. Su victoria residía en su mirada firme, su serenidad, la paz que la embargaba incluso cuando el mundo a su alrededor seguía en crisis. Sabía que Ramiro se estaba derrumbando, y también sabía que lo que lo estaba derribando no era ella, sino el peso de sus propias mentiras, ahora al descubierto. Por la noche se arrodillaba junto a la cama, como siempre lo hacía. Gracias, Dios mío, no habría llegado hasta aquí sin tu ayuda, y si aún queda más por venir, dame la sabiduría para caminar sin perderme. Porque al final no se trataba de tierra, se trataba de verdad, de dignidad, de justicia que viene de arriba y llega hasta los sótanos más recónditos. Y mientras él era arrojado al suelo, ella era levantada, paso a paso, por unas manos que nadie veía, pero que lo sostenían todo. Y lo que vendría después, para todos en el pueblo, sería aún más difícil de creer. La decisión llegó en una fría mañana, cuando el viento parecía más cortante de lo habitual y el cielo estaba cargado de nubes, como si quisiera participar de lo que estaba a punto de suceder. Soledad caminó sola hacia el juzgado, con sus pasos firmes habituales. En su bolso de tela llevaba solo sus documentos y una carta manuscrita, en la que agradecía formalmente al juez por haber considerado cuidadosamente lo que muchos habían ignorado durante años. Se sentó en el banco de madera junto a la sala y esperó pacientemente, en silencio, como quien sabe que el tiempo de Dios nunca falla. Cuando la llamaron, entró sin prisa. El juez no la miró con frialdad ni formalidad. La mujer detrás de la toga había sido tocada por algo que no constaba en los registros oficiales. Le entregó el documento oficial, ya sellado. Por derecho legítimo reconocido por este tribunal, usted se convierte en el único heredero de las tierras mencionadas en el procedimiento. Todos los bienes construidos sobre ellas, incluso sin consentimiento legal, ahora también le pertenecen. Soledad sostuvo el papel con ambas manos. No sonrió, no celebró. Simplemente bajó la cabeza y murmuró: «Gracias, mi Dios». Se fue como llegó, en silencio, sin llamar la atención. Pero al pasar por la plaza, los ojos de los aldeanos se posaron en ella con un respeto inédito. Algunos bajaron la mirada, otros la siguieron con la mirada hasta que desapareció tras la curva del camino. No era miedo, era admiración, por su fe, por su fuerza, por su dignidad. Las siguientes semanas se centraron en empezar de cero. Soledad, ahora dueña legal, de la finca donde antes la habían tratado como una empleada inútil, no despidió a nadie. Al contrario, llamó a los trabajadores que estaban allí, uno por uno, y les ofreció algo nuevo. «¿Quieres quedarte a trabajar conmigo?
con justicia, un salario justo y respeto. Algunos tardaron en creerlo, otros lo aceptaron de inmediato, y poco a poco la vieja granja comenzó a transformarse. Lo que una vez fue un símbolo de arrogancia y opresión, se convirtió en terreno fértil para la reconstrucción. Se pintaron las paredes, se reemplazaron las ventanas, se renovaron los corrales, pero lo que más cambió no fue la estructura, sino el espíritu del lugar. Había paz, había dignidad, había una sensación de que allí se estaba restaurando algo más grande, algo que la mano humana jamás podría construir sin la presencia de Dios. Soledad contrató carpinteros de su pueblo, dio trabajo a mujeres que sabían coser y cocinar, montó un pequeño huerto comunitario y creó una sala de lectura con libros que ella misma rescató de la biblioteca ancestral. Nada se hizo con ostentación, todo se hizo con propósito, y cada gesto transmitía la misma humildad de quien ha probado la amargura de la tierra, pero también conoce la dulzura de la cosecha. Las bendiciones comenzaron a multiplicarse de maneras que jamás hubiera imaginado. Los cultivos prosperaron incluso en épocas de sequía. Los animales dieron a luz crías sanas. Los residentes que trabajaban con ella empezaron a decir que dormían mejor, que se sentían protegidos, que algo allí les daba esperanza. Y Soledad, cada mañana, antes de empezar el día, se arrodillaba en el mismo rincón de la habitación y decía: «Señor, no soy digno, pero me viste en el polvo, me viste en el lodo, y aún así decidiste levantarme. Gracias, que todo lo que haga aquí sea para honrar lo que has hecho por mí». Ningún título de propiedad la enorgullecía tanto como esas oraciones. Ningún muro pintado le traía más paz que el sonido del viento entre los árboles que rodeaban la casa. Ella lo sabía. Todo eso era restitución, no solo material sino espiritual. Era Dios devolviéndole con creces lo que le habían robado con desprecio. Y lo más impresionante es que lo hizo sin necesidad de escándalo, sin necesidad de venganza. Lo hizo con gracia, con orden, con justicia, pero el destino, que siempre sorprende hasta a los corazones más preparados, aún tenía una última escena reservada. Una que nadie, ni siquiera Soledad, podría olvidar, y que demostraría definitivamente que, cuando Dios decide intervenir, ningún dolor es en vano. La noche caía pesadamente sobre el camino de tierra, el cielo encapotado y un viento seco cortaba las hojas como navajas. Ramiro caminaba con pasos cortos, casi arrastrados, con el abrigo desgastado y los zapatos llenos de barro. Durante semanas nadie le había abierto la puerta con reverencia, y los rostros que antes le sonreían por conveniencia, ahora se alejaban apresuradamente. Su nombre, que antes inspiraba miedo o respeto, ahora solo causaba incomodidad. En los pueblos vecinos, la noticia se había extendido rápidamente. Lo había perdido todo: la tierra, el ganado, el dinero, los papeles. Solo quedaba el peso de sus propias decisiones y el eco de la arrogancia que una vez sostuvo su posición. Las deudas llamaban a su puerta como perros hambrientos. Los acreedores ya no enviaban cartas, sino mensajes a través de los vecinos. El contador había desaparecido. Uno de sus antiguos socios lo había echado de casa, gritando que nunca había sabido del origen ilegal de las tierras, sin dónde quedarse, sin comida y sin la menor idea de quién le debía aún favores. Ramiro vagaba como un vagabundo, con los ojos hundidos y el rostro envejecido por las semanas. Esa noche, guiado solo por la necesidad de refugio y el instinto de supervivencia, se acercó a una casa sencilla, con una luz tenue brillando tras las ventanas. El olor a pan caliente llegaba de la cocina. Las cortinas se movían lentamente con el viento. Se acercó lentamente, con las manos temblando de frío.
Llamó una vez, esperó, luego 2 golpes más. Unos pasos ligeros se acercaron desde el otro lado de la puerta. Se oyó un leve crujido de madera al girar la cerradura. Soledad abrió la puerta, con un paño aún en las manos. Al ver el rostro frente a ella, no dijo ni una palabra. Por un instante se quedaron inmóviles, con el pasado suspendido entre ellos como un velo denso. Ramiro bajó la mirada, incapaz siquiera de pronunciar su nombre delante de ella. Su voz salió casi débil. «Perdón». Era un susurro entrecortado de alguien que lo había perdido todo, pero, sobre todo, a sí misma. Soledad no retrocedió ni extendió la mano. Permaneció allí, firme, con la serenidad de quien no esperaba ese momento, pero tampoco necesitaba protegerse. Sus ojos no reflejaban ira, contenían algo más profundo, algo que solo el tiempo y la fe pueden refinar. «Dios lo ve todo, Ramiro», dijo en voz baja pero firme, «y siempre prepara el camino». Ramiro tragó saliva con dificultad, con los ojos llenos de lágrimas. Se encontraba ante la mujer a la que había humillado, despreciado, intentado reducir al fango, y ahora, impotente, sin hogar, sin máscaras, allí era donde lo habían llevado sus pies. No sabía si era un castigo, la ironía del destino o la mano invisible que mueve a quienes deben enfrentarse al espejo de sus propias acciones. No pidió nada más. Simplemente se giró lentamente, como si comprendiera que no hacía falta que la puerta se cerrara para saber dónde se había equivocado. Soledad lo observó unos segundos más, mientras se alejaba, arrastrando su cuerpo cansado en la oscuridad. No lo llamó por su nombre, no le impidió irse. Simplemente respiró hondo y cerró la puerta con cuidado. Regresó a la cocina, donde el pan aún calentaba el aire y la tetera silbaba suavemente. Se sentó a la mesa, miró el fuego y murmuró para sí misma: «A veces, la mayor justicia no es la que los hombres ven, es la justicia que despierta en el culpable. Y eso, solo Dios es capaz de lograrlo». En el pueblo nadie sabía del encuentro de aquella noche, no hubo testigos, pero quienes han sentido el peso del abandono y la fuerza de la fe saben que ciertos momentos se escriben en silencio, no para que el mundo los vea, sino para que el alma los recuerde, y aunque muchos creían que ya todo había sido revelado, el destino, con su cuidadosa manera de ajustar el tiempo de las cosas, aún guardaba una escena que nadie podría haber previsto. La llave que colgaba junto a la puerta principal no era decorativa. Tampoco era un símbolo de posesión ni orgullo. Era un recuerdo. Soledad la guardaba allí, suspendida de un cordón de algodón trenzado, visible para cualquiera que entrara, pero intacta. Ella misma la limpiaba con un paño húmedo de vez en cuando, como si cuidara un objeto sagrado. Esa llave, que una vez emergió del barro, ahora era un recordatorio diario de dónde Dios la había sacado, y ese dolor, cuando se supera con fe, transforma no solo el camino, sino también el espíritu. Soledad nunca regresó a la pocilga, nunca más, pero tampoco habló de ello con resentimiento. Cuando alguien del pueblo, por curiosidad o vergüenza, intentaba sacar el tema, ella simplemente decía: «Ahí empezó todo», y cuando Dios decide empezar algo, ni siquiera la humillación puede detenerlo. Con el tiempo, sin hacer mucho ruido, empezó a reunirse con algunas mujeres del pueblo los sábados por la tarde. Al principio eran 2 o 3, sentadas en el porche de la casa, hablando de la vida, de sus penas, de sus dudas. Luego llegaron otras, y sin darse cuenta, ya no había espacio para tantos corazones rotos. Soledad decidió usar una parte de la vieja casa abandonada en la parte trasera de la propiedad, la misma donde Ramiro guardaba trastos viejos, para transformarla en un pequeño centro de apoyo. No había letreros ni publicidad. Era solo una habitación limpia,
con sillas dispuestas en círculo, una estantería con libros donados y una mesa sencilla con una cafetera siempre caliente. Pero lo que se estaba construyendo allí era mucho más que una simple estructura. Mujeres que antes no tenían voz comenzaron a hablar. Otras que nunca habían sido escuchadas comenzaron a ser bienvenidas. Y, poco a poco, cada lágrima que caía era como una semilla sembrada en tierra fértil. «Pensábamos que desaparecerías cuando lo heredaras todo», dijo una vez Mercedes, una de las vecinas más antiguas. «Pero te quedaste y nos abrazaste». «No me quedé», respondió Soledad, con una sonrisa discreta. «Me plantaron aquí. Quien planta no huye de la tierra, la cuida. Nunca buscó fama ni reconocimiento. Cuando le preguntaron por qué no aceptaba entrevistas, por qué no permitía que su historia se publicara en los periódicos, simplemente respondió: lo que es de Dios no necesita escenario, solo necesita hacerse con verdad. Con los años, la granja prosperó. El pequeño huerto se convirtió en una cooperativa. La sala de lectura se transformó en una biblioteca comunitaria. Los jóvenes empezaron a frecuentar el lugar para estudiar, y algunos de los trabajadores mayores empezaron a enseñar a otros a leer y escribir allí mismo, al caer la tarde. Y sin embargo, Soledad seguía siendo la misma, madrugando, preparando el café, cuidando los detalles con sus propias manos. Pero quienes la veían ahora ya no veían a la mujer silenciosa que caminaba con cubos hacia la pocilga, ni a la esposa avergonzada que soportaba insultos bajo el porche. Lo que veían era a una mujer de luz, firme, de presencia serena, de mirada penetrante, alguien que no gritaba para ser escuchada, sino que, hablando suavemente, silenciaba a los demás. Todo el pueblo cambió su forma de mirarla. El respeto no provenía del miedo, provenía de una mujer allí, a quien Dios había enaltecido ante los ojos de todos. Una mujer que triunfó sin pisotear a nadie, que triunfó sin represalias, que fue honrada por Dios cuando nadie más creía que aún había esperanza. Y este honor era visible, no en riquezas ni títulos, sino en sus frutos. Y todos los que se cruzaron con ella sabían en el fondo que estaban presenciando algo raro. Una vida que demostraba silenciosamente que la justicia celestial nunca falla. Porque cuando el mundo te tira al barro, ahí es precisamente donde Dios puede plantar tus raíces más profundas. Y a su tiempo esa raíz florece, crece y se convierte en sombra para quienes nunca creyeron que la belleza era posible después del dolor. Soledad aprendió a ver el tiempo con otros ojos, ya no como un conteo de días ni estaciones, sino como un proceso sagrado. Comprendió que hay un tiempo para la humillación, sí, un tiempo en el que el alma se quiebra, en el que la tierra parece tragarse la dignidad, y la voz debe silenciarse para evitar gritar. Vivió este tiempo con los pies hundidos en el lodo, escuchando las risas de quienes creían que el mal podía triunfar sin consecuencias. Pero también aprendió el tiempo de la espera, el más difícil de todos, cuando nada cambia por fuera, pero todo empieza a moverse por dentro, un tiempo de silencio entre el cielo y el corazón, donde solo los que tienen fe permanecen en pie. No buscó atajos, no buscó venganza, y precisamente por eso experimentó la tercera etapa, la etapa de la gloria, la que no necesita aplausos ni reflectores, porque brilla por sí sola en los ojos de quienes saben que han ganado con dignidad. Y fue allí, en esa etapa de madurez, que Soledad comprendió lo que Dios había estado haciendo desde el principio. No la había olvidado. Simplemente la había ocultado hasta que estuviera lista para florecer. Una tarde, sentada a la sombra del árbol que había plantado al fondo de la granja, vio una mariposa posarse en el dobladillo de su falda.
y como si hablara con una vieja amiga, murmuró: «¿Ves? Pasamos tiempo escondidos, abrigados, en silencio, y el mundo cree que es el fin. Pero Dios sabe que solo es el capullo». Y luego volamos. La mujer que estaba con ella, una de las mujeres del centro, de apoyo, sonrió con lágrimas en los ojos. «No tienes idea de cuánto me salvó tu historia, Soledad. No fui yo, fue él. Simplemente no me rendí». Ramiro, en cambio, aprendió a través del dolor. Comprendió que toda semilla tiene un retorno, y la semilla de la injusticia siempre regresa cargada de amargura. Intentó borrar la historia de la mujer a la que despreció, pero terminó tropezando con su propio pasado. Y cuando le arrebataron todo, lo que más pesó no fue la pérdida de la tierra, sino el peso de darse cuenta de que nunca fue su propio dueño, que su imperio se construyó sobre el engaño y que la única verdad que resistió la prueba del tiempo fue la que intentó enterrar. Un hombre del pueblo, al encontrarlo sentado sin rumbo al costado del camino, le dijo honestamente: «Lo echaste todo a perder, Ramiro, y ahora la mujer a la que tratabas como si nada se ha convertido en un espejo para todos nosotros». Ramiro no respondió. Solo miró al horizonte y por primera vez en mucho tiempo no había arrogancia en su rostro. Había silencio y la angustia de quien empieza a ver, porque cuando la conciencia despierta es como una herida que sangra lentamente, pero sangra hasta sanar. Soledad nunca celebró su caída, nunca pronunció un discurso, simplemente siguió adelante con firmeza. Porque el bien hecho en silencio tiene un poder que el tiempo no puede borrar. Ella sabía, el bien nunca se pierde. A veces solo necesita esconderse, esperar, crecer donde nadie lo ve, hasta que Dios, con manos invisibles, lo haga florecer justo cuando la tierra está lista para recibirlo. Y cuando ese momento llegue, nadie podrá detenerlo. Nadie podrá burlarse de él, nadie podrá invalidarlo, porque lo que viene de Dios conlleva una justicia que no necesita venganza, simplemente necesita existir. Esta historia nos muestra que incluso cuando el mundo te da la espalda, Dios sigue viéndote. Quizás tú también estés pasando por un momento difícil, sintiéndote solo, humillado o agraviado por quienes deberían protegerte. Y tal vez, como Soledad, intentas comprender por qué te encuentran en situaciones tan difíciles. Pero esta historia es un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos. Simplemente prepara, en silencio, el camino para tu restauración. Lo que se hizo contra ti no será ignorado. Ninguna lágrima pasó desapercibida. El dolor que sientes hoy puede ser en realidad el lugar donde Dios esconde algo grandioso que solo se revelará a su debido tiempo. Su justicia puede no llegar como esperamos, pero cuando llegue nadie podrá detenerla. Si esta historia te conmovió, abraza esta verdad en tu corazón: el bien que siembras, incluso en medio del dolor, no se pierde. Simplemente está oculto hasta que florece. Dios sigue escribiendo tu historia, y como sucedió con Soledad, lo que parecía el final puede ser solo el comienzo de algo mucho mayor. No estás sola, nunca lo estuviste. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete y mira el siguiente video. Dios nunca olvida a quienes confían en Él.